pero no está la grabación. O sea, aparece No. como si no hubiera iniciado la clase, como si no estuviéramos dando la clase. O sea, no hay un link para entrar. No sé si es a mí o además también le pasó. No, a mí también me pasó. Ay, eso porque... Pero ya lograron entrar. Sí, profe, No. yo acabo de entrar hace como 3 minutos. Ajá. Ah, listo. Entonces, por favor, llámame a Valentina que le informe a todos que estamos en clase, que por favor entre. No sé qué pasaría. Parece que hay problemas con la plataforma. Yo a algunos profesores también les voy a decir lo mismo. Ya. Por favor. Valentina está ahí. ¿Ah? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. ¿Ah, muchachos? Escuchamos, al Bueno, parecer, Vale no está, pero ya. Bueno, entonces por favor, uno de ustedes dígale a sus compañeros a través del grupo de WhatsApp que estamos en clase, que por favor ingresen. Se lo agradezco. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces continuemos. Miren, observen esto. Yo tengo aquí este aminoácido. Voy a escribir sobre esta porque no me da la opción de pizarra. Esto es un alfa, mire, alfa. N aminoácido, se llama aspartato. Aspartato. Y ahora lo voy a poner a reaccionar con este, que es el alfa-cetoglutarato. Voy a poner a reaccionar con alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato. Ahí está. Entonces vamos a trasladar este grupo amino de aquí para acá. Cuando el aspartato pierde el grupo amino, entonces la enzima es la aspartato, porque el sustrato del aspartato amino transferasa, AST. Entre otras cosas, la coenzima es el fosfato epiridoxal, derivado de la vitamina B6. Es la coenzima de estas transaminasas. La coenzima de las transaminasas, no las olviden, es el fosfato de epiridoxal. Entonces, este al perder el grupo amino se oxida y se convierte en esto.
produce un alfa-cetoácido, mire, alfa-cetoácido, que se llama oxaloacetato. Oxaloacetato. AOA. Oxaloacetato. Una O. Y este entonces, al recibir el grupo amino, se convierte en glutamato. Se convierte en este de acá, glutamato. Que lo voy a escribir aquí. Se convierte en esto entonces. Esto se llama glutamato. Entonces, la reacción es similar a la de esta que tengo acá. Entre el alfa-cetoglutarato y el piruvato, o la alanina y el alfa-cetoglutarato. La alanina le entrega entonces el grupo amino al alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato y la alanina se convierte en piruvato. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no? Pregunto. ¿Ah? Sí, profesor. Bueno, entonces ahora miren esto, es exactamente lo mismo. El aspartato cambia, le entrega el grupo amino al alfa-cetoglutarato. El aspartato se convierte en oxaloacetato y el alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato. La enzima se llama entonces, como el sustrato de aspartato, aspartato aminotransferasa. Nombre actual. El nombre antiguo, ¿cuál sería? Pues glutamato, porque la reacción es reversible, oxaloacetato transaminasa. O sea que hablar de GOT, o hablar de AST es lo mismo. Esta es nomenclatura antigua y esta es nomenclatura actual. Ahora sí. Pregunto. ¿Ah? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Entonces, está claro, esta es la nomenclatura actual y esta es la nomenclatura antigua. Hablar de ALT, alanina aminotransferasa, ALT, es lo mismo que hablar de GPT, glutamato, piruvato, transaminasa. Glutamato, piruvato, transaminasa. Nomenclatura actual es esta. Nomenclatura antigua es esta. ¿Estamos o no estamos? Pero en general, yo les puedo cambiar el aminoácido, pero la reacción no, porque siempre será la transferencia reversible de grupos amino entre alfa-aminoácidos y alfa-¿qué? Cetoácidos. ¿Estamos? Eso es lo que hacen las aminotransferasas. Ahora sí. Muchachos. Sí, profe. Bueno, entonces continuemos. Vamos a la clase 3, que son las hidrolasas. Bueno, las hidrolasas
transferasas pueden ser consideradas una clase especial de transferasas, en las que el grupo dador es transferido directamente al agua. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es hidrólisis? ¿Qué es hidrólisis? Una ruptura, profe. Pero en este caso, ¿ruptura de micromoléculas, de qué? De enlaces. ¿Cómo? de los enlaces del sustrato. Es la ruptura de un enlace con entrada de los elementos del agua. Eso es hidrólisis. La ruptura de un enlace con entrada de los elementos del agua. Con entrada de los elementos del agua. ¿Ya? Entonces, como se va a romper un enlace con entrada de los elementos del agua, los tipos de enlace que se rompen son distintos. Pueden ser, como ven aquí, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, oxígeno-fósforo o carbono-azufre. Entonces aquí nacen una serie de subclases. Aquí están las estearasas, las glucosidasas, las peptidasas, las fosfatasas, tiolasas, fosfolipasas, amidasas, desaminasas y ribonucleasas. Todas estas son hidrolasas. Veamos entonces ejemplos para ilustrar lo que hacen las hidrolasas. Vean esto. Este compuesto que está aquí, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Ese compuesto qué es? Un polisacárido, ¿no? Un disacárido. No, un polisacárido, un disacárido. Disacárido, que está formado por dos unidades nada más, 1 y 2. Como es un disacárido, es la unión de dos monosacáridos a través de un enlace oblicosílico, véalo aquí, en rojo, oblicosílico. Entonces, el disacárido se llama maltosa, porque está formado por la unión de dos moléculas de glucosa enlazadas por enlaces glicosídicos del tipo alfa-1,4. La enzima que hidroliza este enlace, o sea, que rompe este enlace, se llama maltasa. Y la ruptura del enlace se da con entrada de los elementos del agua. Entonces, miren que agua es esto, vea, H, H. Esto es agua. H o H. Entonces, el hidroxilo del agua entra aquí, vea, y regenera esta molécula de glucosa. Y el hidrógeno del agua entra acá y regenera la otra molécula de glucosa. Y el enlace se rompió con entrada de los elementos del agua. Por lo tanto, la maltasa es una hidrolasa. ¿Claro o no claro? Claro. Claro. Bueno. Entonces, ahora vean este ejemplo. Esto es un tetrapéptido, porque este es el aminoácido 1, este es el aminoácido 2, este es el aminoácido 3 y este es el aminoácido 4. R son las cadenas laterales de los aminoácidos. Y aquí están los enlaces peptídicos. Esto es un enlace peptídico que une el aminoácido 1 con el 2. El 2 se une con el 3 y aquí está el enlace peptídico en rojo. Las enzimas que hidrolizan péptidos se llaman así, peptidasas. Este enlace peptídico, que es un enlace amida, se va a romper con entrada de los elementos del agua. El OH del agua entra aquí en este carbono, y regenera entonces este carboxilo. Y el hidrógeno del agua entra aquí, en el grupo amino, y regenera el grupo amino. Se rompió el enlace con entrada de los elementos del agua.
¿Qué clase de enlace se rompió aquí? A ver, ¿qué clase de enlace? ¿Carbono qué? Pregunto. ¿Qué es un carbono? Carbono, nitrógeno. Por eso dice aquí que en la reacción catalizada por hidrolasa se rompen distintos tipos de enlaces. En este caso es carbono, nitrógeno. En el caso de la peptidasa. Carbono, nitrógeno. ¿Ya lo observó? Pregunto. ¿Ya lo observó? Sí. Entonces, las peptidasas son hidrolasas. Sigamos con ejemplos. Miren, esto es un éster fosfato, porque este es un enlace éster entre un alcohol y un ácido. Esto es un ácido fosfórico y este es un alcohol. Entonces, las fosfatasas, en este caso, como esto es glucosa 6-fosfato, entonces, la glucosa 6-fosfatasa rompe este enlace con entrada de los elementos del agua. ¿Sí ve? Entonces, queda libre la glucosa más ácido fosfórico. ¿Ya observó? Entonces, las fosfatasas también son hidrolasas. Glucosa 6-fosfatasa. En este caso, ¿qué clase de enlace se rompió? Pregunto. Oxígeno, fósforo. Oxígeno, fósforo, sí señor, y por eso dice esto aquí, mira. Oxígeno, fósforo. Este. ¿Sí ve? Oxígeno. Atentos entonces. Vea esto. Esto es un fosfolípido, esto es fosfatidilcolina. Esto es un enlace éster. Entonces, como es el éster posición 2, porque esta posición es la posición 1 del glicerol, está la 2 y está la 3, por eso hablamos de la fosfolipasa A2 va a romper este enlace. Con entrada de los elementos del agua. El OH del agua entra aquí y regenera el ácido graso. Y, perdón, el hidrógeno del agua, me equivoqué, el hidrógeno del agua entra acá y regenera el hidroxilo del carboxilo del ácido graso. Y el hidroxilo del agua regenera el grupo alcohólico del glicerol. ¿Ya vio? Se rompió el enlace con integral. ¿Qué clase de enlace se rompió ahora? Observe. Carbono, Oxígeno, carbono. Carbono, oxígeno, claro. Entonces ese es de este tipo. ¿verdad? Carbono, oxígeno es este. ¿verdad? Entonces, yo espero que con los ejemplos que le estoy suministrando, usted entienda lo que hacen las hidrolasas. Romper enlaces con entrada de los elementos del agua. ¿Estamos? Mire esto. Vamos a romper este enlace con entrada de los elementos del agua. Esto se llama glutamina. Glutamina. Y por eso es que esta enzima es la glutaminasa. Rompe este enlace y hace que el grupo amino se libere como amoníaco. Con entrada de los elementos del agua. Entonces el OH del agua regenera el carboxilo del glutamato. Esto es glutamato. Y el hidrógeno del agua regenera al amoníaco. Entonces aquí, ¿qué clase de enlace se rompió? Carbono, nitrógeno. Carbono, nitrógeno. Carbono, nitrógeno, claro, carbono, nitrógeno. Queda claro, muchachos, entonces lo que hacen las hidrolasas.
Sí, profe. Bueno, vamos a la clase 4. Son las liasas. Ojo, las liasas son enzimas que adicionan o eliminan elementos del agua, el CO2 o el amoníaco. Ojo, que es adicionar o eliminar. Aquí, elementos del agua, del CO2 o del amoníaco. Entonces, cuando la reacción es de eliminación, el producto tendrá, el compuesto que genera como producto, tendrá dobles enlaces. ¿Estamos? Cuando la reacción es de eliminación. Por eso dice conformación o eliminación de dobles enlaces en los productos. Cuando la reacción es de eliminación de los elementos, se genera un doble enlace. Y cuando la reacción es de adición, entonces se rompe el doble enlace. ¿Estamos? Profe, ¿puede repetir esa parte, por favor? Mira, cuando la reacción es de eliminación de los elementos del agua, el CO2 o el amoníaco, el producto tiene doble enlace. Pero cuando la reacción es de adición de los elementos, estos que he mencionado, entonces se rompe el doble enlace. Ya lo vamos a ver con ejemplo. Entonces miren esto. Principales subclases: descarboxilasas, aldolasas, hidratasas, deshidratasas, sintasas y liasas. Bueno, ok. Miren, en esta reacción, ¿qué voy a eliminar? Voy a eliminar el grupo carboxilo de este aminoácido en forma de CO2. Vean, salen como CO2. Como esto se llama glutamato, pues la enzima es la L-glutamato descarboxilasa, que entre otras cosas necesita también de fosfato de piridoxal. ¿Qué eliminé? Los elementos del CO2. Por lo tanto, esto es una línea. Al descarboxilar el L-glutamato, se convierte en esto, en el gamma-aminobutirato, que es el GABA. Esta reacción que estoy ilustrando aquí, por ejemplo, GABA, es la reacción que le permite sintetizar a nivel del sistema nervioso central de los humanos el más importante neurotransmisor de tipo inhibitorio, es el GABA. La mayoría de sinapsis inhibitorias del sistema nervioso central del humano son GABAérgicas, o sea, utilizan como neurotransmisor al GABA. Y esta es su reacción de síntesis. ¿Estamos? Entonces, esa es una liasa. ¿Por qué? Porque está eliminando los elementos del CO2. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, observen este otro ejemplo. Esta es una aldolasa. Aquí, ¿qué va a pasar? Que se va a romper este enlace. Aquí. Para dar origen a estos dos productos, que son dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Estamos? Entonces, esto también es las aldolasas también son liasas. Fructosa 1,6 bifosfato aldolasa A es la enzima que hace posible eso. ¿Ya? Entonces, en esa reacción, ¿qué pasó? Pregunto. ¿Hubo adición de qué? Una adición del doble enlace. ¿Hubo adición de qué? ¿De qué elemento?
según lo que vimos. No. ¿De qué elementos? Acuérdense que lo que hacen las liasas. ¿Qué dije yo de las liasas? ¿Cuáles son los elementos? Miren. Elementos de agua, amonio o dióxido de carbono. Ajá, entonces en esa, ¿qué fue lo que se adicionó? En esta. Agua. Agua, claro, agua. Por eso es una liasa. Estamos. Bueno. Vean esto. Aquí estamos adicionando agua y obviamente al adicionar agua rompemos el doble enlace porque la reacción es de adición. Entonces, esta enzima, urocanasa, es una liasa porque está adicionando los elementos del agua. ¿Sí? Si la reacción, si la reacción se diese en el sentido opuesto, ¿qué habría que hacer? Si la reacción se diese en el sentido opuesto. Agregar un doble enlace. No, agregar. Quitarle ¿Qué agua. habría que hacer? Eliminar los elementos del agua para que resulte el doble enlace. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno. Entonces, por eso es que dice aquí, esto que dice aquí. Lo cual lleva a la formación o eliminación de dobles enlaces en los productos. Cuando la reacción es de adición, se elimina el doble enlace. Y cuando la reacción es de eliminación, entonces, ¿qué pasa? Se genera el doble enlace. Vean este ejemplo. Aquí hubo adición. Voy a borrar esto porque eso no es reversible. Aquí hubo adición. Borrador. Vamos a ver. Aquí hubo adición. Adición de agua. Por eso es una alianza. Bueno, ok. Ahora, díganme una cosa. ¿Qué hubo aquí? ¿Qué hubo aquí? La eliminación de los dobles enlaces. Eliminación del agua para que se molécula eliminación de de los agua. elementos Para que del se agua. forme el doble enlace. Claro, se eliminan los elementos del agua y se forma el doble enlace. Porque la reacción es de eliminación. Entonces, en ambos casos son liasas, porque adicionan o eliminan. Enzima que adiciona o elimina elementos del agua, el CO2 o el amonio, es una liasa. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, miren este otro caso. Las sintasas. ¿Qué hacen las sintasas? Vamos a ver qué hacen las sintasas. Las sintasas son enzimas que condensan dos sustratos. Este es un sustrato y este es el otro. Para que esos dos sustratos se condensen, se requiere de energía. ¿Por qué? Porque al darse la condensación entre estos dos sustratos, esta parte de la molécula producto deriva de este. Y esta otra parte de la molécula producto deriva de aquí. Este grupo hace aquí. Entonces, para que la reacción se dé, se necesita que este enlace se hidrolice. Y la coenzima A se libere. Cuando este enlace se hidroliza, observen cómo está hecho el enlace, no está hecho así, sino así. Cuando ustedes vean enlaces de ese tipo, quiere decir que son enlaces macroérgicos, ricos en energía. Entonces, cuando este enlace se rompa, se libera la cantidad suficiente de energía que permite formar el enlace para la condensación entre los dos sustratos. Eso hacen
las cintasas? Condensan dos sustratos, pero la energía que se requiere para la condensación no deriva directamente del ATP, sino de otro compuesto macroélfico distinto al ATP. ¿Está claro? Pregunto. Muchachos. Se han quedado callados. ¿Qué pasó? Pregunto. Nadie me contesta. ¿Qué pasa? ¿No me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí, profe. Y entonces, ¿por qué no me contestan ni sí ni no? ¿Qué pasó? ¿Entendieron lo que hace la sintasa? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a la clase 5. La clase 5 son las isomerasas. Entonces, las isomerasas son un grupo de enzimas que se encargan de catalizar distintos tipos de interconversiones. Si son interconversiones es porque las reacciones son reversibles. Interconversiones aldosa-cetosa, ceto-enol, cis-trans, etc. Veamos ejemplos. Dentro de las subclases tenemos entonces a las racemasas, bueno, isomerasas, racemasas, epimerasas y mutasas. Todas estas son isomerasas. Todas estas son isomerasas. Entonces yo les pregunto de sus conceptos de química general, ¿qué son isómeros? Profe, son compuestos que tienen la misma composición atómica, pero sí, que se parecen. Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero distintas formas estructurales. Esos son isómeros. Entonces yo pregunto, ¿estos dos compuestos son isómeros? Analícenlos. Sí, son isómeros. Son isómeros. Pero mire que la fórmula molecular es la misma, pero la fórmula estructural es distinta. Bueno, ok. Entonces, ambos son triosas. Esto es una aldotriosa porque la función que tiene es un aldehído, aldotriosa. Y esto es una cetotriosa. Cetotriosa. Entonces, como son triosas ambas y están fosforiladas, la enzima se llama fosfotriosa isomerasa. La enzima que convierte gliceraldehído trifosfato en dihidroxiacetona fosfato o dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído trifosfato. Fosfotriosa isomerasa. Y es una interconversión aldosa, porque esto es una aldosa cetosa, porque esto es una cetosa. Aldosa cetosa. Miren el nombre a la enzima, fosfotriosa isomerasa. ¿Ya lo entendió? Pregunto. Profe, ¿puede repetir eso? Mire, la enzima se llama fosfotriosa isomerasa porque estas son triosas fosforiladas y permiten la interconversión gliceraldehído trifosfato, dihidroxiacetona fosfato o dihidroxiacetona fosfato, gliceraldehído trifosfato. ¿Estamos? Esto
una interconversión aldosa porque esto es un aldehído, cetosa porque esto es una cetona. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces ahora observe lo siguiente. Vean, acuérdese del nombre de la enzima y el por qué se llama así. Bueno, ahora voy a borrar esto para hacerle algo y usted me dirá. Mire esto. Bien. Ok. Entonces, estos dos compuestos son isómeros. Sí, profesor. Sí, señor, son isómeros. Entonces, esto es una hexosa, una aldohexosa, y esto es una cetohexosa. Entonces, ¿cómo se llamaría la enzima que interconvierte estos dos compuestos? Aldosa cetosa. ¿Cómo? ¿Qué clase de interconversión es esta? Aldosa cetosa. Aldosa cetosa igualita a la otra. Entonces, ¿cómo se llama la enzima si esto es una hexosa? Fosfotriosa isomerasa. Oh, fosfotriosa isomerasa se llama esta. Esta, la de esta reacción. ¿Cómo se llama? Fosfohexosa ¿Cómo? isomerasa. Fosfohexosa
isomerasa, vio, que es de lógica. Fosfohexosa isomerasa, y es la misma interconversión. Esto se llama glucosa 6-fosfato. Y esto se llama fructosa 6-fosfato. Y ambas reacciones pertenecen al proceso glicolítico, tanto esta como esta, a la glicólisis. ¿Estamos? Bueno, vean esto ahora. ¿Estamos o no estamos? Bueno, vean esto ahora. ¿Cuántos carbonos quirales o asimétricos tienen estas moléculas? Uno. Uno solo, que es este. Entonces, como es quiral, brinda la doble posibilidad, que el OH esté por la derecha o que el OH esté en la izquierda. Eso lo hacen las racemasas, que son subclases de la isomerasa. El cambio en la posesión estereoquímica de un átomo de hidrógeno que se encuentra en el único centro quiral de una molécula. ¿Estamos? Eso es lo que hace la racemasa. Porque esto tiene un solo centro quiral. Ahora, observen esto. ¿Cuántos carbonos quirales o asimétricos tienen estas moléculas? ¿Cuántos? Uno. Tienen dos. Este es quiral y este también. Los demás no son quirales. ¿Cuándo un átomo de carbono es quiral o asimétrico? Pregunto. ¿Cuándo es quiral o asimétrico? Cuando los hidrógenos pueden cambiar de posición. No. Cuando sus enlaces son todos diferentes alrededor. Cuando las cuatro valencias están saturadas con sustituyentes distintos. Mire los sustituyentes aquí. Aquí hay. Por este lado, esta valencia con este grupo. ¿Ya lo vieron? Atención, observen la presentación. Con este grupo. Por este lado. Por este lado. Con la otra valencia con un OH que es distinto a esto. Con la otra valencia con un hidrógeno que es distinto al OH y a esto. Y con la otra valencia con todo este grupo que es distinto al OH, al hidrógeno, por eso es quiral. En cambio, mire este. Ya una valencia con un hidrógeno y la otra con otro hidrógeno, entonces ya no, porque es el mismo. No son distintos. Mire este, dos valencias con el oxígeno, tampoco es quiral. Mire este, dos valencias con el mismo elemento, hidrógeno, no es quiral. ¿Ya lo vio? ¿Ya entendió entonces cuándo un carbono es quiral o asimétrico? En cambio, compare este, por este lado con todo este grupo que es, por este lado con este OH que es distinto a ese grupo, por este lado con este hidrógeno que es distinto al OH y a todo este grupo, y por el otro lado con todo esto que es distinto a todo, también es quiral. Entonces, esa molécula no tiene sino dos carbonos que son quirales. ¿Ya entendió entonces que es un carbono quiral o asimétrico? Ese es un concepto de la química general, ¿no? Que debía usted tener claro. Entonces, mire, observe. Voy a borrar esto para entender lo que quiero decir ahora. Entonces, las epimerasas son isomerasas que catalizan la inversión de un átomo de carbono asimétrico, de un solo átomo de carbono asimétrico. En este caso, ¿cuál es el carbono asimétrico que cambió de configuración? ¿Cuál es?
El 3. El 3 nada más. De los dos centros quirales, el afectado solamente fue el 3. Entonces, la epimerasa es esa. Es la isomerasa que cataliza la inversión de un carbono asimétrico, de un solo átomo de carbono asimétrico. ¿Estamos? Porque epímeros, ¿qué son? Epímeros son isómeros que difieren en la configuración de un solo átomo de carbono asimétrico. ¿Sí o no? ¿Esa es la definición de epímero o no? Pregunto. ¿Ah? ¿Es esa la definición de epímeros o no? Pregunto. Pues sí. Sí. Esa es la definición. Esa es la definición. Entonces, miren, muchachos, si ustedes quieren entender estas cosas bien, deben tener unos conceptos de química orgánica muy bien fundamentados. De lo contrario, van a tener dificultades con esto. ¿Por qué? Porque todo esto deriva de allá. Mire, epimerasa viene de epímero. ¿Qué son epímeros? Compuestos que difieren en la configuración de un carbono asimétrico. ¿En cuántos carbonos asimétricos difieren estos dos compuestos? En uno. En uno solo. Entonces cumple con la definición de epímero. Por eso la enzima se llama epimerasa. La enzima que convierte celulosa 5-fosfato en ribulosa o ribulosa 5-fosfato en celulosa 5-fosfato. Bien. Las mutasas. Observe. Mire este grupo. Está unido a este carbono. Mire lo que hace la mutasa. Dentro de la misma molécula cambia la posición del grupo. Mire dónde pasó ahora. Pasó a este carbono. Pero dentro de la misma molécula. O sea que las mutasas lo que hacen es catalizar la transferencia intramolecular de un grupo. Estamos. Porque si el grupo se transfiriera entre moléculas, la enzima sería una ¿qué? Pregunto. Transferasa. Una transferasa, claro. Estas no. Estas son isomerasas. Clase 5. Permiten la transferencia, pero intramolecular de un grupo dentro de la misma molécula. Miren este ejemplo. Este carbono es el 1, el 2 y el 3. Este carbono es el 1, el 2 y el 3. ¿Qué están viendo ustedes ahí? ¿Qué están viendo? Que se cambió de posición el ¿Quién Grupo cambió de fosfato. posición? El grupo
fosfato, sí señor. Dentro de la misma molécula pasó de la posición 2 a la posición 3 o de la posición 3 a la posición 2, porque eso es reversible. Luego esta es una mutasa, igual que aquella, igual que esta. Profesor, ese es el fosfoglicerato. No. Sí, este es el 2-fosfoglicerato y este es el 3-fosfoglicerato. Sí, de la glicólisis, 3-fosfoglicerato. De la fosfoglicerato mutasa, de la fosfoglicerato mutasa. Estamos. Es lo mismo que esto que está acá, una mutasa. Esta es la metilmalonil-CoA mutasa. Esta es la fosfoglicerato mutasa. ¿Estamos? Entonces espero que quede claro qué hacen las isomerasas y que las epimerasas, racemasas y mutasas son subclases de la clase 5, clase isomerasa. ¿Claro hasta ahí? Pregunto. Todo claro. Todo claro, profe. Bueno. Viene la clase 6, que son las ligasas o sintetasas. ¿Qué hacen las ligasas o sintetasas? Las ligasas o sintetasas son enzimas, ¿sí?, que permiten condensar también dos sustratos. Pero para que los dos sustratos se condensen, la energía que se requiere para la condensación deriva de la hidrólisis de un enlace fosfato de alta energía del ATP. Entonces, miren, veamos el ejemplo. Sintetasas y carboxilasas son ligasas o sintetasas. Mira aquí. Este compuesto, que es el glutamato, se va a condensar con el amoníaco. Se va a condensar con el amoníaco. Estos dos compuestos se van a condensar. Este, que es glutamato, con el amoníaco. Pero para que se forme este enlace y permita la condensación, necesito hidrolizar el ATP a ADP más fosfato inorgánico. Entonces, es la energía liberada por la hidrólisis de un enlace fosfato de alta energía del ATP la que permite la condensación de los dos sustratos. ¿Ya entienden entonces por qué esto es una ligasa o sintetasa? Se llama glutamina sintetasa, porque está sintetizando al aminoácido glutamina. Glutamina es esto. Glutamina sintetasa. ¿Está claro? Profe, ¿podría repetir, por favor, que se me entrecortó un poco? Con mucho gusto, ya voy. Mira, dos sustratos se van a condensar, en este ejemplo, glutamato y amoníaco. Pero para que se dé la condensación, o sea, la formación de este enlace que permite la condensación de los dos, porque este grupo amino deriva del amoníaco, deriva de acá, ¿sí?, se requiere energía, y la energía se deriva de la hidrólisis de uno de los enlaces fosfato de alta energía del ATP, puesto que hay hidrólisis del ATP a ADP más fosfato inorgánico. Si la condensación se diese y la energía no derivara directamente del ATP, la enzima sería una ¿qué? Sería una ¿ah? Profe, ¿puede repetir la pregunta que a mí también se me entrecortó? La pregunta es, si la condensación de los dos sustratos se diera, pero la energía no derivara del ATP, la enzima sería una ¿qué?
Mírenla aquí, ya la vimos. Aquí. Una sintasa, Ya, profe. esto. Una sintasa, sí señor. Una sintasa, vean ahí. Entonces la diferencia, y la sintasa es clase 4. La sintetasa es clase 6. Miren. ¿Ya entendió entonces? Esta es clase 6, porque aquí la energía deriva del ATP. Vea otro ejemplo. Esta es una carboxilasa. Entre otras cosas, la coenzima de esas carboxilasas es la biotina, la vitamina B8. Entonces, ¿qué voy a condensar? Propionil-CoA con CO2 para producir esto, metilmalonil-CoA. Este carboxilo que ves aquí deriva del CO2. Para formar este enlace que una al propionil-CoA con el CO2 para dar metilmalonil-CoA, yo necesito hidrolizar el ATP, ADP más fosfato inorgánico. Pero la energía para formar este enlace, ¿de dónde deriva? De uno de los enlaces fosfato de alta energía en ATP. Por lo tanto, la propionil-CoA carboxilasa, que es la enzima que actúa aquí, es una ligasa o sintetasa. ¿Estamos? Es una ligasa o sintetasa. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, hemos hecho entonces una visión panorámica de lo que es la clasificación de las enzimas. Preguntas sobre eso porque vamos a continuar ahora estudiando otro tópico que es cinética enzimática. Yo creo que puede continuar, profe. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. Bueno. La cinética enzimática es la parte de la enzimología que se encarga de estudiar la velocidad de la reacción. ¿Estamos? Entendiendo por velocidad de reacción la rapidez con que se verifica la transformación química. En esos términos se entiende en esos parámetros se entiende el término velocidad. Porque velocidad, usted lo sabe muy bien, es un concepto físico, es el espacio que se recorre en la unidad de tiempo. Aquí velocidad es sinónimo de rapidez con que se verifica la transformación química. ¿Queda claro? Claro. Bueno, entonces, la velocidad inicial de una reacción catalizada enzimáticamente se ve afectada por dos factores básicos, que son ¿cuáles? El primero es la
concentración de sustrato. Y el segundo es la concentración de la enzima, que son los dos factores que participan de la reacción. ¿Estamos? Concentración de enzimas y concentración de sustrato. Si yo quiero que la velocidad inicial de la reacción se incremente, basta con que yo incremente la concentración de sustrato en el medio. Cuando yo incremento la concentración de sustrato en el medio, esa velocidad inicial de reacción se va a incrementar hasta que la enzima quede completamente saturada por el sustrato. Esto quiere decir que cuando la enzima queda completamente saturada por el sustrato, la velocidad que yo alcanzo ya no es la velocidad inicial, sino la velocidad máxima de reacción. Entonces hay una condición para yo poder alcanzar V máxima. ¿Cuál es? ¿Cuál es la Saturar condición? la enzima. Que la enzima quede completamente saturada por el sustrato. O sea, que en el medio no existan enzimas libres, sino que todas estén unidas a su sustrato, estén completamente saturadas por el sustrato. Entonces, de igual manera, si yo quiero que la velocidad inicial de una reacción se duplique, pues basta con que yo duplique la concentración de enzimas en el medio. Entonces, en síntesis, los factores que afectan esa velocidad inicial de la reacción son tanto la concentración de sustrato como la concentración de la enzima. ¿Entienden eso? Entendido. Bueno, entonces, por allá en el año de 1913, aquí está la razón. Esta es la ecuación general de la reacción catalizada enzimáticamente. Porque está aquí. Profe, si no nos está aparece. compartiendo algo, no se Bueno, ve. Sí, está no presentando se algo. ve nada. No, Sí, estoy profe. presentando No, los profe, desde que documentos. empezó a hablar. Oh, De que empezó a hablar, no. no, espérense a ver qué pasó aquí. Yo pensé que se estaba compartiendo esto, hombre. Bueno, vamos a compartir entonces. Aquí está el documento. ¿Eso se ve? No, señor. No, profe. No se ve nada. No, profe, no se ve. Bueno, entonces espérense a ver cómo resuelvo esto aquí. Que no sé por qué no se ve. Ahora tampoco. No, profe. No. Profe. No, señor, aún no se ve. Bueno, denme un momentito entonces a ver qué pasa aquí. Un segundo.
Ahora sí, profe. ¿Ahora lo observan, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, excúsenme el lapsus. Bien. Entonces, en el año de 1913, les decía, dos investigadores, Leonor Michaelis y Edmund Menten, que aquí se los presento, ¿sí?, hicieron unos estudios e investigaron qué relación existía entre la velocidad inicial de la reacción y la concentración de sustrato. Esos estudios se conocen hoy con el nombre de cinética micaeliana o cinética de Michaelis y Menten. ¿Está claro? Pregunto. Sí, profe. Entonces, aquí está la ecuación general de una reacción catalizada enzimáticamente. O sea, la enzima debe unirse a su sustrato. Y con una constante de velocidad denominada K1, formar un complejo enzima-sustrato. Ese complejo enzima-sustrato tiene dos salidas. La primera es que se disocie la enzima del sustrato y volvamos a la condición original, enzima más sustrato. Eso ocurrirá con una constante de velocidad que aquí se denomina K-1. Entonces, K-1 es la constante de velocidad que lleva a la disociación del complejo enzima-sustrato. O por el contrario, el sustrato sufre la catálisis, que ya sabemos que es catálisis, se convierte en un producto y libera la enzima. Dicha situación también ocurre con una constante de velocidad, que es K2. Entonces, K2 es la constante de velocidad que lleva a la formación de productos. ¿Eso está claro? Pregunto. Claro. Sí, profe. Bueno. Entonces, Michaelis y Menten, para hacer sus estudios, partieron de tres supuestos básicos. El primer supuesto básico fue decir que la enzima, ¿sí?, el complejo enzima-sustrato se mantiene constante. Se conoce como el supuesto del estado estacionario. Es decir, que el complejo enzima-sustrato se mantiene constante. Así, al iniciarse la reacción, algunas moléculas de enzima se unan al sustrato, formen complejo enzima-sustrato, el sustrato sufra la catálisis, se convierte en producto y libera la enzima. A pesar de estar ocurriendo eso, ellos suponen que la concentración de complejo enzima-sustrato es constante y a ese supuesto se le conoce como el supuesto del estado estacionario. ¿Está claro el supuesto? Profe, ¿puede repetirlo ¿Puede? un poquito más lento? Pónganme atención. Un supuesto es algo que yo creo que puede ser así, pero no necesariamente lo es. Estamos. Eso es un supuesto. Estamos. ¿Estamos lo que es un supuesto? Sí. Entonces, ¿qué están suponiendo estos investigadores? Que la concentración de complejos enzima-sustrato es constante, pero ¿qué va a pasar? Cuando la reacción comience, algunas moléculas de sustrato se unen a la enzima, ¿verdad? Producirán complejos enzima-sustrato. El sustrato no se queda quieto. El sustrato sufre la catálisis
se convierte en producto y libera la enzima. A pesar de estar ocurriendo eso, ellos están suponiendo que la concentración de complejos de enzima sustrato es constante. Ahora sí. Pregunto. Sí, señor. Bueno. Ese es el supuesto famoso del estado estacionario. El segundo supuesto, es decir, ¿sí?, que la enzima está completamente saturada por el sustrato. ¿Por qué eso es un supuesto? Porque ustedes tienen que entender que cuando la reacción comience, algunas moléculas de enzima se unirán al sustrato, pero habrá algunas que están libres todavía porque la unión del sustrato a la enzima es secuencial. A pesar de eso, ellos están suponiendo que la enzima está completamente saturada por el sustrato. Por lo tanto, es un supuesto. ¿Estamos? ¿O no es un supuesto? Pregunto. Se han quedado mudos. Eso indica que no entienden. Vuelvo y repito. Ellos suponen que la concentración de enzima sustrato es constante. Primer supuesto estacionario, que ya lo entendieron. Segundo supuesto, dice, la enzima está completamente saturada por el sustrato. ¿Por qué eso es un supuesto? Eso es un supuesto porque al iniciarse la reacción, algunas moléculas de enzima se unen al sustrato, pero hay otras que todavía están libres, que todavía no lo han hecho, y ellos están suponiendo que la enzima está completamente saturada por el sustrato. Ahora sí, pregunto. Sí, profe. Sí. Bueno. Y el tercer supuesto parte del segundo. Dice, si la enzima está completamente saturada por el sustrato, entonces la velocidad que alcanzo es la máxima. Eso sí es cierto. Pero está partiendo del supuesto que la enzima esté completamente saturada por el sustrato. Y todo lo que parte de un supuesto sigue siendo supuesto. ¿Estamos o no? Sí. Bueno, entonces aquí están. Ahí están los tres supuestos. Veamos ahí. O sea que toda está saturada. Y por lo tanto, si está completamente saturada, la velocidad que tú alcanzas es la velocidad máxima. Aquí están entonces los tres supuestos básicos, ahora sí, escritos. Okay. Entonces, a partir de estos supuestos, hacen un estudio. ¿Sí? Derivan una ecuación que se conoce como ecuación de Michaelis y Menten, que es esta. Estamos. Entonces, llegan a la ecuación de Michaelis y Menten. Que velocidad máxima es igual, velocidad inicial es igual a V máxima por concentración de sustrato sobre Km más concentración de sustrato. Esta es la famosa ecuación de Michaelis y Menten, que está relacionando la velocidad inicial frente a la concentración de sustrato, tal como lo ven aquí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es Km? Km es la constante de Michaelis. Km es la constante de Michaelis. Y Km es la concentración de sustrato. Ojo al esquema, a lo que estoy mostrando con el cursor. Es la concentración de sustrato que nos va a permitir, mira aquí, concentración de sustrato, que nos permite a nosotros alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Eso es Km. La concentración de sustrato, ¿sí? Todavía ¿Sí? está en la parte anterior. Escucho, mijo. Todavía está en la parte anterior. No hay una gráfica. Sí, En la claro. Acaba de aparecer. presentación no hay una gráfica. Sí. Hay una gráfica A en mí- azul. Hay una gráfica azul, ¿sí? Y hay una ecuación que dice que velocidad inicial es igual a V máxima por concentración de sustrato sobre Km más la concentración de sustrato, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno,
esa es la ecuación de Michaelis. Cuando ustedes grafiquen esa ecuación, llevan a este gráfico azul que tienen aquí, que es una hipérbole rectangular. Una hipérbole rectangular. El gráfico azul que tienen ahí. En donde en el eje de las X está la concentración de sustrato y en la ordenada o eje de las Y está la velocidad inicial. Entonces, el gráfico desplegado por esta ecuación es este gráfico azul que corresponde a una hipérbole rectangular. ¿Estamos o no estamos? ¿Están viendo o no están viendo? Sí, estamos viendo, profe. Bueno, entonces, ¿qué es Km o constante de Michaelis? Es la concentración de sustrato. Mire, Km es la concentración de sustrato, vea la flecha, esto es concentración de sustrato, el eje de las X, que nos permite a nosotros alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Eso es Km. La concentración de sustrato que permite alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces, esa es una constante cinética muy importante, porque resulta que el Km va a medir el grado de afinidad que la enzima tiene por el sustrato. Eso mide el Km, el grado de afinidad que la enzima tiene por el sustrato. A menor Km, mayor afinidad. Porque Km no es la constante de afinidad de la enzima por el sustrato. La constante de afinidad de la enzima por el sustrato se llama K sub A. K sub A es la constante de afinidad de la enzima por el sustrato. Y resulta que Km es igual a 1 sobre K sub A. Por lo tanto, la relación es recíproca. A menor Km, mayor afinidad. A mayor Km, menor afinidad. Por eso dice aquí que el Km es un índice de afinidad. Aquí está la definición de Km, concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima de la reacción. Bueno, entonces, ¿está claro que estoy diciendo? Que el Km mide el grado de afinidad de la enzima por el sustrato. Pero el Km no es la constante de afinidad de la enzima por el sustrato. La constante de afinidad de la enzima por el sustrato se llama K sub A. Y Km es igual a 1 sobre K sub A. Por lo tanto, a menor Km, mayor afinidad de la enzima por el sustrato. A mayor Km, menor afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Ahora sí? Sí, señor. Bueno. Entonces, la otra constante cinética es la velocidad máxima. ¿Qué mide la velocidad máxima? Pues la velocidad máxima la velocidad máxima, lo que mide es la catálisis. ¿Y qué es la catálisis? Pregunto. ¿Qué es la catálisis? La catálisis es el proceso en el que se da entre la enzima más el sustrato para dar un producto. La catálisis son las transformaciones químicas que sufre el sustrato en su conversión a producto. Eso se llama catálisis. Y eso es medido por la otra constante cinética que se llama velocidad máxima. Pregunto, entonces, ¿qué es lo que mide Km? El Km, ¿qué es lo que mide? El grado de afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Correcto, el grado de afinidad, muy bien, te felicito. El grado de afinidad que la enzima tiene por el sustrato lo mide la Km. Y la V máxima, no se te olvide, mide la catálisis. Y ya sabemos qué es catálisis. ¿Estamos o no estamos? Entendido, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora? Se hace necesario
calcular esas constantes cinéticas. Pero resulta que la ecuación de Michaelis, que es esta que está aquí, tiene una dificultad en lo que tiene que ver con el cálculo de las constantes cinéticas Km y V máximo. ¿Por qué? Porque al ser una hipérbole rectangular, observen el gráfico. ¿Están observando el gráfico? La línea azul, ¿la están observando? Sí, profe. Observen el cursor. Yo alcanzo V máxima por aquí más o menos con esta concentración de sustrato, ¿verdad? Por aquí. Alcanzo V máxima. Entonces, como esto es una línea, y la línea es una ¿qué? ¿Qué es la línea? Hipérbole. No. El gráfico es una hipérbole rectangular, sí. Pero ¿qué es la línea? Concepto de primero de elemental. ¿Qué es una línea? Una línea es ¿qué? ¿Qué es una línea? Una sucesión de puntos, o la unión entre dos puntos, una sucesión de puntos. Eso es una línea. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser esto una hipérbole rectangular, ¿sí?, yo no puedo establecer con precisión cuál de los n puntos de esta región de la curva corresponde a la velocidad máxima. Tendría entonces que hacer el cálculo de la asíntota, no sé si se acuerdan de la trigonometría, de la asíntota de esta región de la curva, complicándose la situación. ¿Estamos? Y si yo no puedo calcular con precisión cuál punto de estos es la velocidad máxima con esta ecuación, ¿sí?, pues tampoco puedo calcular el valor de Km, porque Km es la concentración de sustrato que me permite a mí alcanzar la mitad de la velocidad máxima, ¿sí o no? Entonces la hipérbole rectangular de Michaelis tiene dificultades en lo que toca con el cálculo matemático de las constantes cinéticas, por lo que estoy explicando. ¿Estamos? ¿Cómo se resolvió entonces esa dificultad? Esa dificultad se resolvió posteriormente por otros investigadores que tomaron la ecuación de Michaelis, hipérbole rectangular, y la ajustaron a la ecuación de la línea recta. Entonces surgieron los métodos de linealización. Vean la ecuación de la recta, y es igual a A por X más B. Entonces surgieron los métodos de linealización. Y uno de esos métodos de linealización es el método de Linauer y Burg. Estos señores llegaron a esta ecuación, que es la ecuación de los dobles recíprocos o dobles inversos, cuyo gráfico es este que ven aquí, en línea azul. Una línea recta que intersecta la ordenada en un punto, ¿sí?, y la abscisa en otro punto. El punto de intersección de la recta con la abscisa corresponde a -1 sobre Km. Y el punto de intersección de la recta con la ordenada corresponde al inverso de velocidad máxima. La pendiente de la recta es Km sobre V máxima. Con esta ecuación de recíprocos o dobles inversos se facilita el cálculo de las constantes cinéticas, porque bastaría con calcular esta intercepción y esta para poder calcular fácilmente tanto Km como V máximo. Entonces,
queda claro qué fue lo que hicieron Rinaldo y Burro. Ellos lo que hacen inicialmente es invertir la ecuación de Michaelis. ¿Ya? Fíjense que este es el inverso de esto. Invierten 1 sobre velocidad inicial es igual a Km más concentración de sustrato sobre V máxima por concentración de sustrato. Y después factorizan esto y lo simplifican. Y llegan entonces a esta ecuación. Que es el ajuste de la hipérbole rectangular de Michaelis a la ecuación de la línea recta. ¿Estamos? Con esta ecuación, repito, se facilita el cálculo de las constantes cinéticas, tanto V máxima como Km. Pregunto, ¿entendido hasta ahí? Entendido, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia que desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico tienen esas constantes cinéticas? Vamos a ver. Bueno. Entonces, observen lo siguiente. Vamos a ver si al fin me deja abrir la pizarra. No. No veo que funcione esto. Ah, sí, señor. Parece que la está viendo aquí. Bien. Entonces, muchachos, infortunadamente no puedo abrir la pizarra en blanco, pero voy a usar aquí esto para que darles idea de lo que quiero que entiendan. Entonces, resulta lo siguiente. El azúcar de la sangre es la glucosa. Entonces, cuando nosotros consumimos carbohidratos, hidratos de carbono en la dieta, y se da la digestión de los mismos, en el intestino delgado se producen grandes cantidades de glucosa, que resultan ahora absorbidas por los enterocitos, que son las células de la mucosa intestinal. Esa glucosa alcanza inicialmente la sangre portal. La vena porta es la vena que lleva todos los nutrientes, incluida la glucosa, inicialmente al hígado. Entonces, después de alimentarnos, grandes cantidades de glucosa van a impactar el hígado.
El hígado es libremente permeable a la glucosa, o sea, esto quiere decir que la entrada de la glucosa al hígado no requiere la acción de la insulina. Entonces tenemos a la glucosa ingresando al hígado en grandes cantidades. Glucosa. De inmediato, el hígado va a fosforilar esa glucosa. La va a poner a reaccionar con ATP que sale ahora como ADP y la glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Una vez fosforilada la glucosa, ya esa glucosa no puede abandonar los hepatocitos y está obligada a ser metabolizada. Ese es el mecanismo de atrapamiento que las células tienen para la glucosa. ¿Está claro? Porque si la glucosa no se fosforila, puede devolverse otra vez, atravesar la membrana plasmática de la célula y alcanzar el plasma. Entonces, los tejidos, cuando captan glucosa del plasma, usando a los famosos glucotransportadores, ¿estamos? Lo primero que hacen es fosforilarla para obligarla a ser metabolizada. Y eso es responsabilidad de dos quinasas, que son exoquinasa y glucoquinasa. La glucoquinasa es isoenzima de exoquinasa. ¿Estamos? Ya saben lo que son isoenzimas, ¿verdad? Pregunto. Sí, profe. Muchachos, bueno, entonces, pero resulta que esas quinasas tienen constantes cinéticas diferentes. Exoquinasa es inhibida por el producto y tiene un Km bajo para el sustrato. Km relativamente bajo. Aproximadamente 0.1 milimolar. Milimolar. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Qué quiere decir eso? Si la Km de la exoquinasa es aproximadamente de 0.1 milimolar, ¿eso qué querría decir? ¿O qué significa eso de acuerdo a lo que acabo de explicar? Eso significaría que con concentraciones de glucosa, que es el sustrato, y ATP, cercanas a 0.1 milimolar, la exoquinasa alcanza ¿qué? La exoquinasa alcanzaría ¿qué? Si aquí tengo la concentración de sustrato y aquí tengo la velocidad inicial y el gráfico desplegado por la exoquinasa es este, entonces B máxima la alcanzo acá. B máxima. Mitad de B máxima está por aquí. Mitad de B máxima. De B máxima. Y entonces esto es Km. Esta es la concentración de sustrato, es Km. Querría decir entonces que en el caso de la exoquinasa, con una concentración de sustrato, ¿cuál es sustrato? Glucosa y ATP, cercana a 0.1 milimolar, yo alcanzo la mitad de la velocidad máxima. Además, exoquinasa es inhibida por producto, o sea, que al aumentarse la concentración de glucosa 6-fosfato dentro del tejido, la exoquinasa se inhibe. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Pregunto.
Estamos. Profe, ¿por qué ¿Estamos o no estamos? se inhibe la exoquinasa? La exoquinasa se inhibe para ahorrar fosfato inorgánico en la célula. En cambio, esta es la exoquinasa. En cambio, la glucoquinasa que hizo encima de ella no es inhibida por producto y tiene un Km para el sustrato relativamente alto. El Km es aproximadamente de 10 milimolar. Entonces, ¿dónde predomina la glucoquinasa? En hígado y en páncreas. En los demás tejidos predomina la exoquinasa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy normoglucémico, tengo una glicemia normal, normoglucémico, cuando las concentraciones plasmáticas de glucosa oscilen entre 3.9 y 5.2 milimoles por litro. Milimoles por litro. Por litro. Entonces es cuando yo soy normoglucémico. Entonces ve lo que está pasando después que yo como. Hay hiperglicemia. Cuando la concentración de glucosa alcance 10 milimoles, que es el doble de esto, estoy hiperglicémico. Es cuando la glucoquinasa alcanza la mitad de su velocidad máxima en la conversión glucosa a glucosa 6-fosfato. En otras palabras, la glucoquinasa se activa en el hígado cuando las concentraciones de glucosa que le están llegando al hígado son altas. ¿Para qué? Para que la glucosa se fosforile y no pueda volver al plasma, obligando a esa glucosa a ser metabolizada por el hígado, contribuyendo con ello a la normalización de la glicemia. ¿Estamos? Entonces ve la importancia de que la glucoquinasa no sea inhibida por el producto, porque si fuera inhibida por el producto llegaría un momento en que la glucosa entraba, no se fosforila y vuelve y sale al torrente sanguíneo y estaríamos contribuyendo ¿con qué? ¿Con más qué? ¿Con más qué? Si la glucosa entra en el hígado y vuelve y sale al plasma, está contribuyendo con más qué. ¿Cómo se llama esa condición? Diabetes. No, con más hiperglicemia, glicemia aumentada, más hiperglicemia. ¿Estamos? Entonces, ve lo importante que no sea inhibida por el producto. ¿Por qué? Porque al no ser inhibida por el producto, toda la glucosa que está llegando es fosforilada, obligando a la glucosa a ser almacenada en forma de glucógeno. Cuando hace eso, la glucoquinasa está contribuyendo con la normalización de tu glicemia. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa cuando tú dejes de comer? ¿Que tú tiendes a la hiperglicemia o a la hipoglucemia? Hipo. A la hipoglucemia. A pesar de que tus valores plasmáticos de glucosa se acerquen a este valor, porque por debajo de 3.9 tú estás hipoglucémico, por encima de 5.2 estás hiperglicémico, a pesar de que los valores sanguíneos de glucosa se acerquen a este valor, tu cerebro no sufre. ¿Por qué? Porque en tu cerebro predomina la exoquinasa, que con pequeñas concentraciones de glucosa fosforila la glucosa para producir la energía necesaria y mantener viva la célula cerebral. Ve la importancia entonces de que exoquinasa tenga un Km bajo y sea de amplia distribución tisular. En cambio, la glucoquinasa tenga un Km alto y sea de distribución hepática y pancreática fundamentalmente. En el páncreas, la glucoquinasa funciona como un sensor de la glicemia, estimulando la secreción insulínica. Precisamente por eso, por sus características cinéticas, tiene un Km que alto para la glucosa.
comparativamente con la exoquinasa. Entonces, ven la importancia fisiológica que tiene el concepto de KM. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Estamos, profe. Bueno, esto también tiene connotaciones fisiopatológicas, porque si hay, por una mutación genética ocurre una alteración en un sistema enzimático que modifique el KM o que modifique la otra constante cinética B máxima, eso se puede traducir en una situación fisiopatológica. Pero infortunadamente el tiempo no nos alcanza y eso lo veremos entonces en la próxima clase. Para la próxima clase, entonces, ustedes preparan también inhibición enzimática. Porque terminar la cinética, vamos a inhibición enzimática que va cogida de la mano de cinética. ¿Ya? En la próxima clase les voy a enseñar cómo ustedes pueden calcular las constantes cinéticas, KM y B máxima, mediante un simple análisis de plano cartesiano. ¿Oyeron? ¿Estamos? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, entonces, ¿hasta ahí entendido o no entendido? Entendido. Claro. Entendido, profe. Bueno, Entendido, profe. entonces que tengan una feliz tarde, ¿ah? Y éxito, pues. Hasta luego. Igual, hasta la próxima. Adiós, Hasta profe. luego, profe. Tenga una feliz noche. Gracias.